Saludos, mis amigos y hermanos. Mm. Hay un pasaje, un versículo en el penúltimo libro de la Biblia, perdón, en el último libro de la Biblia, en el penúltimo capítulo de Apocalipsis, que dice 21:8 del libro de Apocalipsis. Mm. Este versículo me llamó mucho la atención desde que me convertí a Cristo, desde que leí la Biblia y especialmente el Apocalipsis por primera vez desde allí. Habla 21:8 y dice, pero los cobardes e incrédulos. Y habla de que ellos no heredarán el reino de Dios. Los cobardes e incrédulos. ¿No? ¿A qué cobarde se refiere el Señor aquí? ¿Quién es un cobarde? Bueno, estamos en tiempos de valentía, ¿no? Hombres y mujeres llenan los gimnasios. Quizás los negocios que hoy más plata dan son los gimnasios. Van así los jóvenes y adultos a hacer ejercicio en máquinas y todo eso, ¿no? Jóvenes que practican, ¿no?, artes marciales. Bueno, sinónimo de que quieren ser personas fuertes, valientes. Sí, la valentía. Quieren ser valientes. Se refiere a eso la palabra de Dios cuando dice a esa clase de valentía, que hay que ser valientes. Bueno, ¿qué es ser valiente según Dios? O mejor dicho, ¿qué es ser un cobarde según Dios? Hmm. Vamos un momento a Lucas, capítulo 18 del Evangelio según San Lucas. 18 de Lucas. Déjenme leerles aquí del capítulo 18, desde el verso 23. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Un hombre rico, ¿no?, se pone delante de Dios, un joven rico, un joven religioso, el cual practicaba, según él, obedecía fielmente los 10 mandamientos, según él. Y va y le pregunta al Señor que él, cómo tengo que hacer para heredar la vida eterna, ¿no? Y él trata de impresionar al maestro, trata de impresionar al Señor Jesús. Y al tratar de impresionarlo, el Señor lo escucha, pero veamos lo que ocurre. Capítulo 18 del Evangelio según San Lucas, desde el verso 24. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Qué es lo que el Señor enseña aquí? ¿Por qué esa respuesta del joven rico? Que era sincero, claro que era sincero. Eso significa de que los ricos no se salvan o difícilmente, como dice aquí, los ricos se salvan. Pero leamos aquí, ahora del verso 20. Le pregunta el Señor al joven, ¿los mandamientos sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, el joven le contestó, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Rechazó el seguir a Cristo.
Y estamos ante un joven con cualidades morales firmes, un joven que creía en Dios. O sea, un joven que hoy día una suegra quisiera para su hija. O sea, quisiera un suegro, un yerno para ella, como este joven, moralista, recto y rico. Un hombre millonario con todas las cualidades morales y firmes. Un modelo de hombre de jovencito. Eso era. Un joven en verdad, pero en verdad, ¿no? Creyente. Qué tremendo ejemplo que nos da el Señor aquí, ¿no? Y dice, cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos. Cuán difícilmente los ricos. Pero no por ser ricos, mis amigos y hermanos. No por ser ricos. La cuestión aquí tiene que ver con la cobardía de seguir a Cristo. ¿Saben? Este joven vio la clase de gente que acompañaba al Señor. Eran gente pobre, ¿sí? Eran gente pobre. Y al ser gente pobre, ¿no? Los menospreció. Él era un joven rico, ¿no? Llevaba varios carruajes, ¿no? Probablemente era un negociante, llevaba sus productos y tenía gente a su cargo. Entonces él vio, ¿cómo voy a hacerme como este? Voy a seguirlo. Miren lo que lo siguen a él. Esa clase de gente lo sigue a él. Y hay mucha gente que así, de esa manera, llega, pero llega y escucha el mensaje de Dios. Saben que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pero dice, ¿qué me voy a identificar con esta gente que sigue a Jesús? No quiero que me llamen hermanito. No quiero que se burlen de mí. No quiero eso, ¿no? Y por cobardía no siguen a Cristo. Sabiendo la verdad, conociendo la verdad, no siguen a Cristo. Porque calculan. En el trabajo se me van a burlar. En mi familia se me van a burlar. Sí, porque me van a decir hermanito, cristiano, voy a andar con una Biblia y me van a menospreciar. Viene el cálculo. Y cuando la Biblia habla, cobardes, porque saben que Jesús es cierto, cobardes, se refiere a eso. Se refiere a eso. Porque si realmente quisieran seguir a Cristo, tendrían el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no nos deja ser cobardes. Miren, segunda carta a Timoteo. Voy a leer aquí del capítulo 1 de la segunda carta a Timoteo. El verso 7. Segunda Timoteo 1:7. Dice el Señor, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando una persona recibe a Cristo como Salvador y Señor, Él nos da un espíritu, el Espíritu Santo. Y dice aquí el autor sagrado, no de cobardes, no de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ustedes recuerdan a Pedro, el que se escondía y negó al Señor. Pero lean la historia de Pedro en Hechos de los Apóstoles y lean las cartas de Pedro. El Espíritu Santo lo convirtió en un hombre valiente y lo mataron, valiente. No fue un cobarde. No fue un cobarde. Los apóstoles murieron en su mayoría cortadas la cabeza porque no recibieron espíritu de cobardía. Y es el mismo Espíritu Santo que hoy nos capacita y nos da el poder para no ser cobardes. Pero hay muchas personas que lastimosamente, escuchando la verdad, dicen, sí, sí es verdad, pero, ponen un pero, les da miedo, son cobardes, sienten vergüenza, no quieren ser reconocidos públicamente. Pero mis hermanos y amigos,
Cuando llegamos a Cristo, el espíritu de poder, amor y dominio propio, el espíritu del Señor, entra en nosotros, vive en nosotros y podemos testificar delante de quien sea que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo salva, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Me encanta este versículo en Romanos capítulo 1. Carta a los Romanos capítulo 1. Pablo exhorta a los cristianos en Roma, ¿no? Porque algunos venían de alcurnia, gente pudiente, gente de la sociedad, de la alta sociedad, se habían convertido a Cristo y tenían cierta renuencia y temor a testificarles a los que antes eran también de la alta sociedad, hablarles de Cristo. Y Pablo les dice, capítulo 1 de Romanos, verso 16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El que recibe a Cristo no se avergüenza de él. No se avergüenza de él. Fíjense, la exhortación en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Leo aquí el verso 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No es el miedo, la cobardía. No es de cristianos, mi hermano, mi hermana. No, porque somos testigos de Cristo. Somos testigos del Señor. Y en el amor de Cristo, una persona que tiene vergüenza de dar testimonio de Cristo, yo le digo, según la Biblia, no hay agente 007 cristiano. Todos los cristianos estamos expuestos. Dice la Escritura, somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Sí, no tenemos miedo de decir quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, a dónde vamos. Y fíjense, ¿no? Verso 8 de la segunda carta de Timoteo, capítulo 1. Por tanto, le dice Pablo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. No te avergüences de testificar de Cristo. No te avergüences de decir que eres cristiano delante de quien sea, donde sea. Sí, y me seréis testigos, dijo Cristo. Y si usted es cristiano, usted es testigo, pero no sea un testigo mudo. Hable de Cristo. Si le predicen que no hable con la boca, hable con su vida. Hable con su vida, que Jesucristo es el Señor. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Sí, me siento una pena y un dolor inmenso, porque sí conozco personas a quienes les he hablado de Cristo y contestan, no, pero es que mi familia, ¿qué va a decir? Mis amigos se van a empezar a burlar, ¿no? Y por cobardía no aceptan a Cristo. Pero les digo, no lo que es mi opinión, sino lo que dice la Biblia. Los cobardes, los que sabiendo que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, los cobardes son aquellos que sabiendo el camino no lo siguen por temor, por vergüenza, por cobardes. Los cobardes no heredarán el reino de Dios. No es mi opinión. Apocalipsis 21:8 lo dice. Es decir, no es palabra de hombre,
es palabra de Dios. Así dice el Señor. Amén.